pero con un contenido profundo y sobre todo profundo y muy pertinente para nuestros tiempos, ¿no? Estos tiempos en los que se levantan personas, se levantan falsos maestros, personas que dicen ser o venir de parte de Dios, pero con un mensaje diferente, con un mensaje que no es el mensaje de Dios, ¿no? Y es lo que ha estado diciendo el apóstol Pedro, y aquí en el capítulo 3, ¿no? Ha hablado también de nuestra consideración y de lo que nosotros tenemos que hacer ante esas personas y cómo debemos estar apercibidos de la espera. ¿La espera de qué? De la segunda venida de nuestro Señor. Hemos estudiado que esta doctrina de la segunda venida del Señor, o la parusía, como le hablan, como se llama en algunas personas le llaman, ¿no? Es una doctrina muy atacada, ¿no? Porque definitivamente a nuestro enemigo no le conviene lo que trae al pueblo de Dios la conciencia del regreso del Señor. ¿Qué nos trae como hijos de Dios? Bueno, alguien que espera en el Señor, como veíamos el domingo, se purifica a sí mismo. Alguien que espera en el Señor se muestra diligente ante las cosas que el Señor nos ha mandado, y sobre todo tenemos esperanza, ¿no? Nuestra esperanza no está puesta en las cosas que vemos, o que en si el mundo se va a arreglar o no se va a arreglar, o todo lo que esto que está pasando. Nuestra esperanza está en que un día el Señor va a volver por nosotros, y que lo vamos a ver en las nubes. Hemos de ver su poder, su gloria, en la cual Él va a regresar a esta tierra por los suyos y también a impartir justicia. Pero eso, en el regreso del Señor, veíamos en versículos anteriores, donde esperando una tierra nueva, dice, vamos a leer el versículo 13, dice: pero nosotros esperamos según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Nosotros esperamos, como leemos, según las promesas, y sabemos que va a haber un nuevo cielo, va a haber una tierra nueva en donde va a haber justicia. Y no solo donde va a haber justicia, sino donde mora, donde está la justicia como tal. Y bueno, vamos al versículo 14, 2 de Pedro 3, 14 y 15, que dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, gracias porque eres bueno, por tu gran misericordia y amor, Señor, porque estás en medio de nosotros, Padre, y eso nos da esperanza, Señor, como hemos estado aprendiendo a través de tu palabra, a través de lo que tú nos has dejado en ella, Señor. Te pedimos que esta noche tú nos sigas hablando, Señor, que podamos escuchar, considerar lo que tú nos dices, Padre, y poder poner en práctica, que todo lo que estamos viendo nos ayude a vivir de una manera diferente, que nos ayude a vivir, Señor, de la manera en la que tú quieres que vivamos, bendito Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una frase importante que quisiera recordarte. Esta serie desde que empezamos a estudiar la primera carta de Pedro, hace ya varios meses, el título de la serie se llamaba Una perspectiva eterna, ¿no? Cómo desde la tierra empezar a vivir o vivir no solo con nuestros ojos puestos en las cosas que vemos, sino con una perspectiva eterna de las cosas, ¿no? Ahorita quizá lo que comentábamos, ¿no? Que si Israel o la guerra o estas situaciones, no solo se trata de ver y ver las noticias, sino de poder contemplar con una perspectiva eterna los hechos que están pasando, y así nuestra vida, y así lo que pasa alrededor de nosotros y la manera en la que nosotros vivimos, ¿no?
nosotros vivimos y gastamos nuestro dinero, invertimos nuestro tiempo en diferentes situaciones y en diferentes cosas, pero todo eso es importante que lo hagamos pensando en la eternidad, no solamente, como hemos dicho, no solo esperando en lo que está en esta tierra, sino en lo eterno. Vamos a volver a leer una vez más el versículo 14, que dice así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Por lo cual, el verso que leíamos anterior decía que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, de acuerdo a las promesas, donde está morando la justicia. Y otra vez dice, por lo cual, o en consecuencia a lo que veníamos leyendo antes, dice, por lo cual, oh amados. Y aquí nos recuerda algo el apóstol Pedro, que ya habíamos visto hace unas semanas, pero que es importante que sepamos. Esta carta está escrita a los amados o a los hermanos. Esta carta está escrita a cristianos, a hijos de Dios. Si tú te acuerdas, hace un par de semanas, quizá 3, estábamos viendo este texto versos antes que dice que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿no? Él no se está tardando, sino que Él está paciente, dice, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero está hablando, decíamos en ese momento, en este contexto, no quiere que ninguno de sus amados, el apóstol Pedro dice en esos versos, nosotros, está esperando por nosotros, ¿no? Entonces, esto está escrito para cristianos. Esto está escrito para hijos de Dios, y lo veremos y comentaremos un poquito más algo de esto más adelante. Entonces, tú que eres hijo de Dios, que tienes y que crees en estas promesas del cielo nuevo, de tierra nueva, donde mora la justicia, tú que estás en espera, hay una expectativa, estamos esperando algo. No es que estemos, como hemos comentado en otros momentos, en una actitud o en una posición más que actitud, en una posición muy cómoda, una posición o momentos fáciles. Ahorita comentábamos las dificultades, ¿no?, que el mundo actual tiene, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. En el mundo, y no solo en el mundo, a veces no te tienes que salir mucho para ver que las cosas están difíciles, ¿no? En nuestras mismas casas muchas veces nosotros vemos las dificultades en la escuela, en el trabajo. No tenemos que ir muy lejos, ¿no? Pero dice, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, nosotros, los hijos de Dios, los amados, como aquí nos llama, estamos motivados a vivir de un modo que refleje la perspectiva eterna, como decíamos. Nosotros, hijos de Dios, tenemos que vivir congruentes con la perspectiva que tenemos de las cosas. Alguien que no tiene lo que Dios ha revelado a ti, ¿no? Dios te ha revelado tantas cosas a través de su palabra. Alguien, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Que están los hombres y dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? ¿No? Si yo mañana muero no yo. Las personas creen que todo lo que hay está en esta vida y que un día voy a llegar y me voy a morir y no va a pasar nada, la aniquilación, voy a dejar de existir, ¿no? Entonces no piensan que haya una vida eterna, entonces pueden vivir como quieran, ¿no? Pueden vivir como ellos quieran porque no tienen esperanza. Toda su esperanza está puesta en las cosas de esta tierra, en tener un mejor trabajo, en disfrutar, en vivir la buena vida, pero hasta ahí. Nosotros como hijos de Dios, ya que tenemos promesas, ya que conocemos todas estas cosas, como te he dicho, tenemos una motivación para vivir
de modo que se refleje en nosotros la perspectiva que tenemos como hijos de Dios, que repito, es una perspectiva eterna. Mis decisiones ya no solo son por la vida, ¿no?, por el aquí y el ahora, no solamente son en esta tierra, sino mis decisiones tienen un impacto en la eternidad, y la manera en la que yo vivo tiene un impacto en la eternidad. La versión King James, que está en inglés, pero bueno, la traducción de la versión King James dice así esta frase. La frase que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de esas cosas, dice esta versión: mirando hacia adelante a estas cosas, otra vez, mirando hacia adelante a estas cosas, o viendo que estás en busca de estas cosas, ¿no?, caminando hacia adelante, yendo hacia adelante, ya que esperamos estas cosas, ya que nuestra perspectiva es una perspectiva eterna, así vivimos. El apóstol Pedro, desde versos antes, ha redundado en una palabra. Vamos al versículo 12. La voy a ¿cómo se dice? Subrayar un poquito, pero tú me vas a decir qué palabra en 3, 4 capítulos se está repitiendo, ¿no? Dice el versículo 12: esperando y apresurándoos por la venida del día, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué palabra se está repitiendo? Esperando, espera, la esperanza que tenemos. Si te fijas en 3 versos, 3 veces el apóstol Pedro repite que estamos en una espera, que estamos en una espera. O sea, no es el final de la historia, estamos en una espera. Esta palabra espera tiene un significado importante que me llamó mucho la atención. Si te interesa, es la palabra griega prosdokao. Palabra griega prosdokao. Literalmente, o el uso bíblico quiere decir o se ocupa en la Biblia como lo hemos visto, esperar, ya sea en pensamiento o en esperanza. Esperar, ya sea en pensamiento o en esperanza, para buscar. Entonces, nuestra esperanza, tu esperanza, guía la perspectiva con la que vivo hoy, guía mi hoy. Esta palabra prosdokao, pero no es que el griego no es lo mío, prosdokao, también tiene esta implicación: aguardar expectantes, ¿no? Aguardar expectantes. Es una espera, pero expectante. Hemos visto el significado: buscando, en espera, pero buscando. O sea, esto es una espera activa, no es una espera pasiva. No es una espera en la que yo nada más me siento, como esperamos el microbús, ¿no?, en el cual pues te sientas y no haces nada hasta que ya te subes a la combi, ¿no? Sino es una espera activa, no pasiva. Es una espera con diligencia. Una espera con diligencia. Y esta palabra diligencia la hemos mencionado en varias ocasiones en esta carta. El apóstol Pedro la ha usado varias veces, que denota esa pasión, que denota fuerza, que denota la no pasividad.
y quiero decir la no pasividad espiritual. Mira ya, chispas, bueno, ya murió. Una espera no pasiva, es una espera con diligencia. Regresamos por favor a 2 de Pedro 3, versículo 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ya vimos una espera activa, no es una espera pasiva, sino una espera diligente. Dice aquí, procurad con diligencia, ¿no? Procurad con diligencia. Esta expresión procura con diligencia quiere decir acelerarse a hacer una cosa. Acelerarse a hacer una cosa, esforzarse. Esforzarse. Procura con diligencia. A lo mejor tú estás haciendo algo, a lo mejor estás, las hermanas, ¿no? Cuando su esposo las invita a cenar, ¿no? Se están arreglando y están ante el espejo y de pronto suena o ven el WhatsApp y llego en 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las hermanas? Pues así, entonces ya rápido, o sea, lo que estaban haciendo, pero ahora sí con diligencia, ahora sí se apuran, ¿no? La idea no es dejar al esposo esperar como media hora, ¿no? O sea, con diligencia, o sea, esa rapidez, ese esfuerzo extra es lo que quiere decir con diligencia, ¿no? O sea, no solo como haces una actividad de manera normal, sino bien hecha, pero dicen ahí rapidito y de buen modo, ¿no? O sea, algo que estás haciendo con esfuerzo, pero lo estás haciendo rápidamente, ¿no? Dice la NBI de este verso 14, dice, por eso queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha. La NBI habla entonces de un esfuerzo, ¿te das cuenta? Y dice la NTV, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Hagan todo lo posible. Entonces, alguien que está en espera de un cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Alguien que está en espera de todas esas promesas, debe trabajar, purificarse, lo vamos a ver con más detalle más adelante, buscar la paz con las demás personas, ¿no? Para hacerlo de manera diligente, de manera de que sea evidente la espera que tenemos en el reino de Dios, ¿no? No disfrutamos las cosas en este mundo corrupto, no disfrutamos lo mismo que disfruta todas las personas. Nuestra plenitud no la encontramos en lo que las demás personas encuentran la plenitud, sino en esa espera diligente, sabiendo que la plenitud no la vamos a encontrar en esta tierra, sino que la vamos a encontrar en los cielos nuevos y la tierra nueva cuando nuestro Salvador venga por nosotros, ¿no? Nos renovamos a nosotros mismos y pensamos no las cosas de este mundo, sino pensamos en el reino de Dios. Esfuércense para que Dios los halle sin mancha. Procura con diligencia. Haz todo lo posible, dice la Reina Valera, de ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Recuerda, de lo que está hablando en este capítulo el apóstol Pedro es del regreso del Señor, de la espera de la segunda venida de nuestro Señor. De esto está hablando en este momento el apóstol Pedro. Por eso dice, el Señor va a regresar. El Señor va a regresar. ¿Qué va a hallar? ¿Qué va a encontrar? La Biblia dice eso, ¿no?
A veces nosotros, parafraseando un poco, a veces nosotros nos esforzamos por buscar justicia en esta tierra, y cuando venga el Señor va a venir y va a hacer justicia en esta tierra. Pero dice, pero cuando Él venga, hallará fe, hallará fe. Estamos en espera del Señor, ¿no? Y lo esperamos diligentemente, y queremos que venga por nosotros. Este mundo, como lo hemos descrito, no está nada cómodo, un mundo en persecución en el contexto de los cristianos del primer siglo, todas estas dificultades, ¿no? Pero cuando el Señor regrese por ti, ¿qué va a hallar en ti? ¿Qué respuesta tendrías? ¿Qué va a hallar en ti cuando el Señor vuelva? ¿Hallará fe en ti? Y esta palabra fe no solo quiere decir, es una palabra amplia, por supuesto quiere decir la esperanza que tenemos, lo que creemos, pero esta palabra fe también se traduce muchas veces como, y tiene que ver con fidelidad. Entonces podríamos traducir así ese texto: cuando el Señor venga por ti, hallará fidelidad en ti. ¿Qué va a encontrar en nosotros nuestro Señor? Dice el apóstol Pedro: procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha. Él regresará por nosotros. ¿Qué encontrará en nosotros? Creo que es una buena pregunta para hacernos esta noche, ¿no? Versículo 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Y después dice, sin mancha e irreprensibles en paz. En paz. Si nuestros corazones están realmente con esa esperanza, ¿no?, de la gloria del nuevo cielo, de la gloria de la nueva tierra, nos esforzamos, como hemos dicho, somos diligentes, ¿no?, para vivir en paz. Lo último que dice el verso dice: procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, y dice en paz. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vivimos de una manera santa y piadosa con nuestros hermanos, procurando la paz con todos, pero con respecto a Dios vivimos sin mancha e irreprensibles. O sea, que no haya nada de lo que nosotros podamos ser acusados. Que no haya nada de lo que nosotros podamos ser acusados. Debemos ser irreprensibles. John MacArthur le llama a esto pureza práctica. Una pureza práctica. No solo es una pureza que tal vez se ve, ¿no? A veces, no sé, de pronto vemos tal vez, híjole, no encuentro otro ejemplo, pues voy a poner este que me viene a la mente. A veces entramos a las iglesias y vemos a los santos, ¿no?, que ponen ahí las estatuas, ¿no? Y se les ve como un semblante como de paz, ¿no?, como de cierta pureza. Digo, es una estatua, pues, pero que Él sea un santo ahí, no sirve de mucho, ¿no? La Biblia, ¿a quién le llama santos? La Biblia no le llama santos a las estatuas. En realidad, la Biblia le llama santos, nos llama santos a ti y a mí. Y nuestra santidad y nuestra pureza tiene que ser práctica, o sea, tiene que ser evidente y que se note y que sirva para los demás, ¿no? Dice, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Está hablando de carácter, de un carácter cristiano, ¿no? Decía, o ya decíamos, ¿no?, decía hace un minuto, en paz en cuanto a mis hermanos, pero en cuanto a Dios, ser encontrados sin mancha y sin culpa, que no haya nada de lo cual yo deba o pueda ser acusados.
irreprensibles. Denota una reputación cristiana, un buen testimonio, ¿no? Un buen testimonio, ¿no? Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo ahí en 1 Timoteo 3, le dice que los que pretendan o los que estén buscando servir al Señor deben ser irreprensibles. Y algo que llama mucho la atención es que dice que deben ser o debe tener un buen testimonio de los de afuera. O sea, que las personas que están a tu alrededor puedan atestiguar en favor tuyo. Eso es un buen testimonio. Un testimonio es el que da un testigo, ¿no? Un testigo. O sea, alguien que un juez le llama a un testigo para que dé el testimonio de yo estuve en tal acción, entonces yo sé que pasa esto, yo sé que yo vi esto. ¿Qué testimonio daría de ti la gente que te conoce, ¿no? En tu casa, o sea, con los que vives, tus vecinos, tu jefe, tus compañeros de ministerio, no sé. ¿Qué se diría de ti? Que eres irreprensible, que eres una persona justa, virtuosa, ¿no? Sin mancha, sin que haya nada de lo cual tú puedas ser acusado, ¿no? Es importante que sepamos y que vivamos de esa manera en nuestra vida cristiana, sin mancha irreprensibles, sin ser... Vamos primero a la cuestión de irreprensibles. Literalmente quiere decir, como ya decíamos, algo de una persona que no puede ser acusada de nada o sin reproche, sin reproche. Sin reproche. ¿Qué quiere decir? Una persona que es deshonrosa, ¿no? Una persona que no tiene honra, o sea, una persona que ya puede ser acusada. Por ejemplo, si, no sé, una persona que robó, ¿no? Hay reproche contra esta persona porque robó y se encontró culpable, ¿no? Hay un reproche, ¿no? Entonces ya no es una persona honorable, ¿no? Porque su honor, pues después de haber robado, pues quedó muy mal parado, ¿no? Su honor está por los suelos de eso. Entonces eso quiere decir sin reproche, ¿no? De alguien sin honor o alguien que ya está en una posición deshonrosa, ¿no? Y también dice aquí sin mancha, sin mancha. Acuérdate que está mucho hablando de los falsos maestros, de sus enseñanzas, de las situaciones que hay alrededor de estos falsos maestros, ¿no? Entonces, en el contexto en el que el apóstol Pedro está escribiendo, podemos explicar que esta palabra o esta expresión sin mancha quiere decir sin ser manchados o sin la influencia de estos falsos maestros, sin la influencia de estos falsos maestros. Y después ya dice, ¿no? Ser hallados por él sin mancha, ya vimos sin mancha, e irreprensibles. Estos son actitudes delante de Dios. Delante de Dios, Él me tiene que encontrar sin mancha. Delante de Dios o hacia Dios tengo que ser irreprensible. Pero después dice en paz. Y esta palabra paz se refiere no solamente a una actitud o una paz con Dios, sino una paz en el entorno o con las personas que vivo. Ve por favor a Romanos 12. Vamos a leer Romanos 12, 17 y 18.
Dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. A eso se está refiriendo el apóstol Pedro cuando les dice que el Señor te encuentre en paz, en que tú estás procurando la paz con todos los hombres. Y hagámonos también esta pregunta: ¿cómo te encontraría el Señor en esto? O sea, si eres... Hay personas que nos cuesta tal vez más trabajo esta convivencia o las relaciones, vamos a decir, las relaciones humanas, ¿no? Que pues ya hubo un conflicto con una persona, ya hubo un conflicto con otra persona, ya me peleé con el vecino del 4, pero también ya me peleé con el vecino del 5 y ya me sentí con el vecino del... ¿no? Y finalmente hay conflictos, ¿no? A veces nosotros decimos, pues así soy, ¿no? Esa es nuestra respuesta, ¿no? ¿Sabes qué? El Señor va a venir a buscarte, y una de las características que va a buscar en uno de sus discípulos es que aprenda a vivir en paz con las personas. Que aprenda a vivir en paz con las personas, con sus hermanos. Así que más nos vale, hermanos, que aprendamos a vivir en paz. Y pues bueno, a lo mejor puedes acercarte a alguien y preguntarle: oye, ¿tú consideras que yo estoy en paz con las personas? Y si ya somos un poquito quizá más maduros, pues podemos hacer un autoexamen, ¿no? Y poder decirnos: hoy yo estoy en paz con las personas, ¿no? En el lapso, no sé, de un año, ¿con cuántas personas he tenido conflicto, ¿no? Dice aquí: procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto te dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. O sea, que si hay algún conflicto, no tiene que ser por ti, tiene que ser por el otro. Dice, en cuanto sea posible, ¿no? Porque a veces no es posible. A veces la dificultad es un asunto externo que no tiene nada que ver contigo. Obviamente, ¿qué te afecta? Te afecta, pero no tiene que ver contigo. Por eso dice, en cuanto sea posible, ¿no? En cuanto dependa de ti, estad en paz. Y dice aquí, con todos los hombres, con todos. Otra vez, pregunta a tu esposa, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tus hermanos en la iglesia: oye, cuando el Señor venga, ¿me va a encontrar en paz, buscando la paz con todos los hombres? Porque según lo que vemos aquí es algo que el Señor va a venir a buscar, ¿no? Ve por favor ahora a 2 Corintios 13, 11. Segunda de los Corintios 13, 11 dice: amados, te voy a leer la NTV y dice así: amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez, anímense unos a otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. ¿Qué dice aquí? Vivan en paz y armonía. Armonía, en paz, sin conflicto con los hermanos, sin conflicto. Decía Romanos, en cuanto dependa de ti, que no haya conflicto. Tienes que estar alegre, tienes que ser maduro. Y te fijas, es una progresión. Alguien que tiene conflictos con muchas personas no ha alcanzado la madurez. Es alguien inmaduro, ¿no? Anímense unos a otros. Y ya después dice, vivan en paz y armonía. La armonía es un término musical.
Es un tanto complejo, pero tratando de resumir un poquito, es cuando varias notas están sonando al mismo tiempo, pero de manera armónica, o sea, de manera que se oye bien. Yo puedo tocar 3 notas, pero de acuerdo a lo que está pasando entre ellas, puede ser una disonancia y puede sonar muy feo. Eso no es armonía, eso es una disonancia. Pero cuando estas 3 notas o más se pusieron de acuerdo en hacia dónde van, si hacia arriba, hacia abajo, cómo caminan, cuánto espacio hay entre ellas, o sea, hay un acuerdo. Eso es armonía, hay un acuerdo. Normalmente la nota más aguda o la de arriba es la que dice hacia dónde vamos y todas las demás se sujetan a esa. Eso es armonía. No se trata de que, bueno, la de hasta arriba sí no me está gustando cómo hacen las cosas, pues mejor yo me voy para otro lado, ¿no? ¿Qué se genera? Disonancia, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en paz y armonía. Y como ya vimos, el Señor va a venir buscando eso. Si el Señor, obviamente Él no va a pedir referencias porque Él sabe todo, ¿no? Pero si el Señor viniera buscando referencias, ¿no? Él dice primero, sin mancha y irreprensibles en cuanto a Él. A lo mejor ya cumpliste, en cuanto a Él estás sin mancha y eres irreprensible. Pero si el Señor viniera y dijera, oye, ¿conoces a Narciso? ¿Qué tan en paz vive con los demás? ¿No? ¿Qué dirían? ¿Qué dirían de ti? Ok, ¿no? Creo que muchos podrán decir, pues sí, está bien, pues como ahorita nuestro hermano, no, sí, me llevo bien, etcétera, con todos, ¿no? Pero algunos tal vez sí nos den un poquito más de miedito, si no, mejor no preguntes, Señor, ¿no? Mejor yo te platico, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de vivir en paz y armonía con todos los hombres. Vivir en una armonía completa, específicamente con tus hermanos de la iglesia. No solo con los hombres allá afuera, sino particularmente con tus hermanos en la iglesia. Debemos aprender a vivir en paz en medio de la iglesia. Tenemos que aprender a perdonar, ¿no? Tenemos que aprender a pasar por alto muchas cosas, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? ¿No? Perdonó, pasó por alto, entregó su vida. A veces pensamos que esta cuestión del perdón es como que la deuda se cancela, ¿no? Como que ya no hay deuda cancelada. Pero si te fijas, no es así. Por ejemplo, el perdón que nosotros recibimos de Dios fue por la obra de Cristo. ¿Y la deuda quedó cancelada? Pues para con nosotros sí, pero alguien pagó la deuda, Cristo la pagó, ¿no? Y a veces el perdón entre nosotros es así. Tu hermano te hizo algo que te afectó. Alguien va a pagar la deuda. El perdón no es, ya no hay deuda, ya como si no hubiera pasado nada. El perdón es, con todo yo absorbo la deuda, hermano, no te preocupes. Sí, hubo una ofensa, pero yo absorbo la deuda, como hizo mi maestro, como hizo mi Señor conmigo. Yo absorbo la deuda. No es que mágicamente deje de existir el conflicto. Es decir, hermano, yo pago, ¿no? Yo pago el conflicto. Yo absorbo la deuda. Eso es el verdadero perdón. No que de manera mágica dejen de existir las cosas. Por último, vamos al versículo 15, 2 de Pedro 3:15. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y ya lo veíamos justo en este verso cuando dice que
El Señor no retrasa su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, ¿no? Esa paciencia del Señor, como vemos en este verso, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿A quién está esperando el Señor? A los que han de ser salvos. A los que han de ser salvos. Entonces, el Señor, acuérdate el conflicto del cual se está hablando. Muchos dicen, no, el Señor ya no vino porque pues si desde hace tanto tiempo no ha venido, pues ya no va a venir, ¿no? Las cosas ya no van a cambiar. Eso es lo que versos antes estos falsos maestros empiezan a decir, ¿no? Y dice, pero nosotros esperamos cielo y tierras nuevas, etcétera, etcétera. Y ya lo que vimos versos antes, ¿no? Cómo debo vivir sin mancha, irreprochable, en paz con mis hermanos y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Al principio dijimos, bueno, hace ratito dijimos que estamos en una ¿qué? ¿Te acuerdas? En una espera. Estamos esperando. Y ya quisiéramos que el Señor viniera por nosotros, ¿no? Y quisiéramos que pronto el Señor viniera por nosotros. Pero no debemos perder en mente que la paciencia del Señor o esta espera en la cual nos hace estar el Señor es para que muchos sean salvos. Entonces vale la pena que estemos aquí. Vale la pena que estemos acá. Una vez yo iba en un camión de esos viajes en los que de esas excursiones, ¿no? Donde subes al camión y visitamos varios lugares, ¿no? Entonces ya llegamos a un punto en el que, bueno, antes de llegar a ese punto pasabas a varios puntos a recoger a los que iban a los lugares, ¿no? A ese lugar, ¿no? Entonces, yo, impaciente, si cuando llegáramos las personas todavía no estaban, y finalmente pues estás diciendo, pues yo pagué por esto y ya quiero llegar. Bueno, no, ¿por qué se tarda? No, ya no los esperen, no, ya vámonos, chofer. No, clásico mexicano, ¿no? Y bueno, pues impaciente y varios puntos, por fin llegamos. Llegamos al lugar y pues ahí estuvimos un buen rato. Ya cuando nos íbamos, estamos ya sentados y era en un lugar donde había albercas y cosas así. Entonces, se habían olvidado los trajes de baño de toda la familia en una bolsa donde estaba la ropa mojada. Y bueno, los trajes de baño de toda la familia no los íbamos a recuperar muy rápido por cuestiones económicas, ¿no? Entonces me dice mi esposa, oye, ¿qué crees? La bolsa de la ropa mojada no está. Y yo así, bueno, pues ya no. Pero están los trajes de baño de toda la familia. ¿Dónde? Pues creo que, híjole, me fui corriendo, no sé cuánto era. Ya te imaginas. Cuando veo mi reloj, ya era la hora que tenía que irse el camión, ¿no? Corrí, no sé cuánto corrí. Llego al lugar, lo barro. No lo barrí literal, sino con todo, y no había nada, ¿no? Veo los botes de basura y ya habían pasado como 5 o 10 minutos que se tenía que ir el camión y pues córrele de regreso. Yo así, no, pues ya perdimos todo. Y ahí el impaciente pidió paciencia, ¿no? Yo me tardé más que cualquiera de los que se subieron al camión al principio. Pero ella iba corriendo, suplicando, espérenme. O sea, cuando tú eres el que requieres paciencia, las cosas cambian, ¿no? Acuérdate, es paciencia para salvación. Bueno, yo por último, sí encontramos los trajes de baño, los tenía mi esposa en una bolsa, en otra bolsa, ya para que no se queden en suspenso. Y yo con el corazón, ya sabrán. A lo mejor nosotros ya nos queremos ir como yo en el camión, ¿no? Pero checa lo que representa el que todavía estemos aquí esperando. Es para salvación. Todavía hay muchos quienes tienen que ser salvos. Entonces,
estamos esperando por su salvación. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es salir y predicarles, ¿no? Salir y predicar el Evangelio, hablarles del Señor, ¿no? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les ha dado, os ha escrito. Voy a terminar con unas palabras de Spurgeon con respecto a este texto, que dicen así: estamos perplejos con la paciencia que causa un retraso muy cansado, ¿no? Acuérdate el contexto, ¿no? Un poco lo que te digo del retraso del camión, ¿no? Estamos perplejos con la paciencia que causa un retraso muy cansado. Una de las razones es que nosotros no tenemos mucha paciencia. Pensamos que hacemos bien al estar enojados con los rebeldes que se están tardando, ¿no? Dice Spurgeon: pienso que estoy bien cuando muestro mi indignación y mi enojo con los rebeldes. Pero dice Spurgeon: y así nos probamos a nosotros mismos que somos más como Jonás que como Jesús. ¿Te acuerdas que le enojaba a Jonás? Le habla Dios a Jonás y le dice: ve a predicar a Nínive. En resumen, ¿no? Y parafraseando: ay, Señor, pero tú conoces a los de Nínive, son bien malos. El Señor: sí, por eso necesitan salvación. Ah, no, pero pues yo te conozco, Señor. Pero ¿cuál es el problema? Pues que tú eres bueno. ¿Y cuál es el problema? Ay, que les voy a predicar y se van a arrepentir y los vas a perdonar, y entonces así como que así de fácil, ¿no? Digo en otras palabras, ¿no? Pero más o menos, ¿no? Y se enojó, ¿no? Y no quiso ir, o sea, no fue. O sea, imagínate, Dios le estaba diciendo: ve, predica, le da una explicación. No, porque eres bueno y los vas a perdonar. O sea, se enojó porque Dios los iba a perdonar, ¿no? Y se sube a una barca y se va al lado contrario de Nínive. Y ahí es donde viene este gran pez, ¿no? Y después de 3 días va, lo vomita, y ya todo vomitado tuvo que ir a Nínive a predicar, a hacer lo que Dios le había dicho, ¿no? Y después se va, seguía enojado, se acuesta y sale una calabacera, y en su sombra, dice: aquí hay sombrita, me acuesto a ver la destrucción de Nínive, ¿no? ¿Te acuerdas? Me acuesto a ver la destrucción de Nínive. Y de repente llega un gusano y le come la raíz a la calabacera y se muere. Y otra vez el Jonás enojado: ay, cómo la calabacera, ya no tengo sombra. Y le dice a Dios: ¿haces bien en enojarte tanto? O sea, tú no sembraste la calabacera, creció porque yo la puse ahí para darte sombra. Ni la sembraste, ni la regaste, ni hiciste nada por ella. Y yo a estos de Nínive, yo los creé, yo los he sustentado, y yo soy paciente con ellos. Decía Spurgeon: con ese enojo demostramos que somos más como Jonás que como Jesús. Jonás se enojó cuando alguien buscaba el perdón del pecador. ¿Qué actitud tomas tú cuando algún pecador es perdonado? Quizás acercándolo un poquito más a tus hermanos. Alguien hizo malas cosas y la regó bien feo, y lo perdonan. Pero ¿qué no le dice nada? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Qué te enoja? ¿Que Dios es misericordioso? ¿Qué te enoja? ¿Qué nos enoja de la espera en el Señor? ¿Que va a ser misericordioso por salvar a otros? Sí, la espera es complicada y difícil y ya quisiéramos estar con nuestro Señor. Pero si el que nosotros estemos aquí implica que va a haber más gente salva, ¿alguien tiene problema en que nos esperemos un poco más?
Nos esperamos, ¿no? Nos esperamos y predicamos, ¿no? Y más bien predicamos el Evangelio. Sigue diciendo Spurgeon: algunos han aprendido a ser pacientes, pero muchos tienen el pensamiento de Juan, porque muchos tienen el pensamiento de Juan, pero dice, quienes hubieran llamado a fuego que descendiera del cielo sobre aquellos que rechazarían a su Salvador. ¿Te acuerdas? Señor, ¿quieres que hagamos, que oremos y que fuego descienda del cielo sobre ellos? Y el Señor Jesús así como que, espérate, mejor vamos a hablarles, ¿no? ¿Has deseado que sobre un pecador descienda fuego del cielo? Quizá no literal, pero sí el juicio de Dios, ¿no? Que Dios haga algo, ¿no? Que Dios haga algo con eso, con alguien aquí en la iglesia. Ya que Dios juzgue, ¿no? Ya que Dios haga. ¿Sabes qué? El Señor es paciente y nos pide a nosotros vivir en esa paciencia y en esa espera, y que no es una espera tan complicada si sabemos de la esperanza que viene: cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos para siempre con nuestro Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor, con nosotros, Dios. Gracias porque hemos constatado, Señor, que eres paciente y tuviste paciencia con nosotros. Y no solo tuviste paciencia, tienes paciencia, Señor, con nosotros, Padre. Tienes paciencia, Señor. Tienes paciencia, Señor, con nosotros, Padre. Gracias porque has sido así, Dios. Has mostrado tu paciencia y tu misericordia, Dios. Y permítenos a nosotros vivir también en esa paciencia para con aquellos que aún no te conocen, Señor. Porque tú vas a venir un día a traer juicio, justicia, Señor, a esta tierra, Padre. Y nosotros queremos, Señor, esperar, Dios. Y si tú eres paciente, Señor, nosotros también queremos serlo, Señor. Recordando lo que tú dices, Señor, que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así nosotros no queremos que nadie de los escogidos se pierda, sino que más bien se arrepientan, Padre. Te bendigo, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, buenas noches.